Gloria a Dios. El Señor les bendiga, amada familia Maranata. Perdón por el retraso, pero ya estamos por acá con la bendición del Señor para empezar este discipulado que tiene que ver con la ministración, un área muy importante y muy necesaria hoy en día. Bueno, siempre ha sido muy necesaria esta área de la ministración. Quiero esperar nada más a ver si ya alguien está conectado. Si me hace el gran favor de compartir el link, ¿verdad? Bueno, vamos a esperar si alguien se puede conectar y nos dice si nos dice si ya está por allí. Gloria a Dios. Vamos a esperar a alguien con uno que se conecte. Comenzamos, ¿verdad? Si usted se puede ya reportar por allí, va a ser una bendición. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a esperar. Yo creo que estamos bien, solo tú te vas a... Pero estamos bien, cielo. Vamos a empezar en esta hora, ya está por ahí conectado mi hermanito Ezequiel. Empezamos entonces, con uno que esté conectado, vamos a empezar. Vamos a hacer una oración en el nombre bendito del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora de la tarde por tu misericordia, por tu bendición, por tu favor, por tus gracias, por tus misericordias derramadas para con nosotros y por la oportunidad que nos das un día más de poder estar en contacto, en comunión con mis amados hermanos, a los cuales los bendecimos en el nombre bendito y precioso de Jesús. Recibe, Señor, la honra, la gloria, la alabanza y el honor por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga. Cielo, que Dios te bendiga. Buenas tardes. Amén, Dios te bendiga. Buenas tardes. Amén, amén, amén. Ya está aquí mi hermanito Adán. Ya puso Gloria bendiciones. Amén, gloria al Señor. Y el hermanito Ezequiel. Dios los bendiga, mis hermanos. Bendiciones a ustedes en esta tarde lluviosa, ¿verdad? Pero muy bendecida. Vamos a empezar, cielo, si me haces favor ahí de pasar la diapositiva. El discipulado de hoy, como lo ven en la pantalla, hoy estamos con el área de la ministración. Tema que vimos de hace 15 días, lo estamos tocando cada 2 semanas. Y es un tema tan importante y tan necesario porque escuchaba un apóstol que explicaba y decía, aquí nosotros trabajamos con almas y vienen almas a la congregación, al discipulado que usted tiene o que va a tener o a gente que nosotros contactamos, pues estamos trabajando con almas y las almas realmente necesitan liberación. Así es, amén. Todos ¿verdad? necesitamos ser liberados. Y es como, ¿cómo explicarlo, verdad? Si vamos, por ejemplo, a un taller, un mecánico, tienen que estarse actualizando en cuanto a las tecnologías automotrices, ¿verdad? Por ejemplo, si hay nuevos modelos, hay vehículos. Ayer me comentaba un hermanito que hay un combustible que se está usando hoy en día, un combustible natural, y que le pueden mezclar gasolina. Yo dije, híjoles, eso para mí es nuevo, ¿verdad? Entonces, pongo el ejemplo, si alguien ocupa aparatos y repara, tiene que estar al tanto, ¿verdad? Y conforme van cambiando los modelos o la tecnología, imagínate cuánto más las almas, que quizás los problemas que hay hoy en día, quizás no los hubieron en tiempos, pues, bíblicos, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Por ejemplo, antes no había, ¿qué le digo yo? Internet, no habían, ¿verdad? Ahora, sin necesidad de salir una persona, peca, Claro. ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo? O será que por eso el Señor dijo, cualquiera que vea y codicia a una mujer, ya adulteró en su corazón? ¿Será que el Señor estaba pensando en estos tiempos y al decir ver, y tal vez ni siquiera verla así en persona? Pues tal por vez algo lo decía, ¿no? Porque verla en una realmente pantalla. no, estos son otros tiempos, ¿verdad? Ahora vemos las mujeres como son de libertinas, pero bueno, en cuanto a todo, ¿verdad? En cuanto a forma de Claro. vestir, toda esta situación. Pero, por ejemplo, no sé si te recuerdas a Judá, ¿verdad? Cuando tomó a su nuera, dice que ya se vistió yo como prostituta, ¿no? Claro, ajá. Entonces, ¿cómo se vestiría, no? Realmente, entonces,
aunque uno, efectivamente la maldad ha aumentado, todo ha cambiado, y creo que para pecar ahora es como que es más abierto, como que la puerta está más abierta, como que ahora lo tratan de hacer normal, ¿no? Por ejemplo, tal vez homosexualismo siempre ha habido, lo vemos en Génesis, ¿verdad? Que se daban hombres con hombres y mujeres con mujeres. La depravación sexual, pero obviamente era algo totalmente reprobado, no solo por Dios, sino también por la gente de aquella época, ¿verdad? Por la sociedad, pero hoy por hoy vemos que no, realmente ahora es algo normal. Ahora si tú lo tachas que no viene de Dios, que eso no está bien, el que está mal eres tú. Ahora es al revés, ¿no? Entonces, como que siento que ahora se ha hecho más, siempre ha existido, ¿verdad? La maldad, el pecado, pero como que ahora es el libertinaje, a que se puede, a que todos podemos hacer lo que queramos, a que tenemos decisión propia, que somos libres, y yo creo que de ahí se ha agarrado esa parte, ¿no? Para abrirle la puerta al pecado así. Claro. Y dice la Escritura que va a haber un tiempo en el que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y sale este comentario porque tenemos que tratar con almas. Cuando viene una persona nueva, gloria a Dios, todos felices y la familia está creciendo, pero realmente son más problemas que hay que atender, ¿verdad? Entonces sale este comentario porque realmente esta área de la administración es un área quizás no muy atractiva, quizás no es un área muy, todos quieren quizás estar en la alabanza, predicar, estar en las danzas, no sé, privilegios un poco, pues igual tienen su parte complicada y de santidad y se ministran espíritus, pero esta área de tratar con las almas es un área, ¿no? La administración es un departamento muy, muy necesitado, muy, muy atacado quizás, ¿verdad? Porque mucha gente no se ministra hoy. ¿Por qué? Porque un día le confiaron un área, pidieron un consejo y vino quizás el ministro y lo publicó, lo divulgó o lo comentó desde el púlpito, ¿verdad? Y entonces hay gente que queda lastimada, atacada y quizás vacunada en contra de este principio de la administración, pero es un principio que mi hermanito Adán en el día sábado estaba hablando de la puerta del muladar, la restauración de la puerta del muladar, y pues esto viene a complementar esa parte, ¿verdad? Así es. Si le das ahí la bienvenida a mis amados hermanos que nos honran con su Claro que sí. preferencia. Mi hermanita Carla ya se reportó. El hermanito Carlos Caballero, bendiciones, pastores. Bendición, Carlos. Hermanita Brenda, bendecida noche. Hermanita Cassandra, bendiciones, presente. Presente familia Padua. Mi hermanito Marco Barajas, presentes, ya puso. Aide, presente. Y Princesita García, amén, también ya se reportó. Familia Velasco, presente. Amén, amén. Y ya. De ahí, bueno, creo que está conectada Atenea, bienvenida, hija. La hermanita Lupe Márquez también está conectada, bienvenida, mi hermanita. Gloria a Dios. A todos sean bienvenidos. Es un discipulado, usted puede preguntar, puede aportar, puede hacer el comentario que pueda, considere usted pertinente. El tema de hoy, aunque ya me lo quitaron, pero es el Espíritu Santo en la administración. ¿Qué te sugiere a ti ese título? El Espíritu Santo en la administración. Ese es el tema de esta hora, enfocado precisamente a la administración. ¿Qué ministra ese tema, ese título? Yo creo que la diferencia entre la religiosidad, la diferencia entre el humanismo, porque por ejemplo, administración es sacar la inmundicia. Sí. Pero vemos que esta práctica también la hace la parte humanista, en la parte de la psicología, en la rama de la psicología. Ellos van y reciben terapias, cuentan su vida, sacan sus problemas. Lo vemos en la parte religiosa, la confesión. Va el creyente, se confiesa con el sacerdote,
Pero yo creo que, y esto es lo que podríamos decir que es parecida a eso, es parecido a la administración, pero lo que hace la diferencia es el Espíritu Santo. Que cuando uno está en la administración, el que tiene que estar ahí es el Espíritu Santo para que pueda haber un cambio, una obra, algo diferente a lo que tal vez se vive en otros lugares. Exactamente, ¿verdad? Muy bien has dicho, has hablado con sabiduría, cielo. Ciertamente esta obra, realmente esta obra de la administración no se podría hacer a menos que cuentes o contemos con el auxilio del glorioso y bendito Espíritu Santo, ¿verdad? Es una obra, la administración es una herramienta de liberación de nuestra alma, porque eso es lo que tenemos que tener nosotros muy, muy claro. ¿Cómo se libera un alma? ¿Cómo se libera nuestra alma? Bueno, la semana pasada hablábamos, ¿no? En el tema del discipulado de alabanza, claro, sí, porque dice a causa de la unción se rompe el yugo, ¿verdad? Pero hablamos en la alabanza el canto de Uziel, de liberación. Él es nuestro poder. A través de un canto Dios puede liberar a una persona. Así es, ¿verdad? amén. A través de una predicación Dios Palabra puede liberar, ¿verdad? Una predicación ungida, como decías muy bien ahorita, cae la unción. Yo recuerdo que cuando era, bueno, sigo siendo oveja, ¿verdad? Pero recuerdo que cuando estaba yo sentadito ahí en las bancas de la iglesia, en las sillas, y el predicador estaba con aquella enjundia, con aquella unción, no dejaban de caer en ciertos cultos lágrimas, y uno sentía que el Señor le estaba arrancando sentimientos, le estaba arrancando a uno pensamientos. Entonces hay muchas formas en las cuales Dios nos puede liberar, pero en todas, el autor intelectual es el Espíritu Santo, ¿verdad? Así es. Esta área o en esta herramienta llamada administración, que tiene que ver con liberación, que tiene que ver con sanidad y con restauración del alma, el autor intelectual se llama Espíritu Santo. Entonces, así realmente el Espíritu Santo es indispensable. Óigalo bien, es indispensable en el momento de la ministración, ¿verdad? Así es. No sé si hay comentarios, si alguien quiere comentar, Amén. por favor, participemos todos, ¿verdad? Amén, es solamente. Ok, entonces vamos a ver un par de figuras, y si tú me apoyas ahí leyendo Claro. no es versículo, es un texto que nos va a ayudar en cuanto a figura, en cuanto a la obra que hizo Moisés y la obra que completó Josué, Claro. ¿verdad? Cristo nos libró del reino de las tinieblas y nos ofrece vida abundante. Para alcanzarla delegó al Espíritu Santo que nos ayude por esta tierra, pero esa tierra estaba poblada por reyes a quienes Dios mandó a desalojar. Josué, que guiaba al pueblo de Israel, indicaba la estrategia a utilizar para vencerlos. Así el Espíritu Santo nos guiará de tal forma que venzamos en las batallas para poseer nuestra alma. Muy bien, aquí hay una analogía y una figura en el Antiguo Testamento en el que Moisés fue el encargado de sacar a Israel de Egipto, ¿verdad? Pero lo anduvo con él en el trayecto en el desierto, pero quien los introdujo realmente en Canaán fue Josué, entendiendo por la tierra prometida Canaán, una tierra que estaba bajo el gobierno de 7 naciones y de 31 reinos. Entonces, Moisés, figura de Cristo que nos sacó de la vana manera de vivir de nuestros padres, y Josué, figura del Espíritu Santo, el encargado de llevarnos a conquistar y restaurar, liberar esa alma, esa Canaán que representa nuestra alma, ¿verdad? Claro. Entonces aquí estamos viendo qué función cumple el Espíritu Santo, la misma función que cumplió Josué, de ser un relevo del Moisés para poder conquistar esa tierra prometida, Claro. ¿verdad? Y tal vez a veces uno pueda decir, no, yo no tengo nada malo, yo no fumo, yo no tomo, yo no esto, yo no lo otro. Pero realmente vemos una Canaán
que ciertamente estaba habitada, estaba ocupada, ¿verdad? Entonces nuestra alma está habitada, está llena. ¿De qué está llena? ¿No? De todo lo que le hemos metido a través de los años, a través de las malas experiencias, de las malas decisiones, a través del pecado. Viene llena de los ancestros, de tantas cosas, ¿verdad? Y es momento de desalojarla. Exactamente. Ahorita vamos a ver otra figura que tiene que ver con la roca y el agua, ¿verdad? En la anterior, en la que acabamos de ver, vimos, dale Nancita, en la anterior vimos Moisés, figura de Cristo, y Josué, figura del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver la función del Espíritu Santo en la figura de la roca, ¿verdad? He aquí, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Gloria a Dios. Dale otro enter, por favor, para que salga la cita. Esto está en Éxodo capítulo 17:6. La roca representando a Cristo. Y esos ríos de agua viva, ¿verdad? Dice que cree en mí, como está escrito, de su interior brotarán ríos que saltan para vida eterna. En ese caso, la figura es la roca, representa a Cristo, y esos torrentes de agua representa el fluir del Espíritu Santo. Es como cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y le insertan la lanza. Entonces de su interior salió agua y sangre. Esa agua representando precisamente el fluir del Espíritu Santo. Él se fue y se quedó en su lugar el Consolador. ¿Por qué mencionamos todo esto? Porque acto seguido de haber sido liberados de esa vana manera de vivir, aceptando a Jesús, saliendo de Egipto, pasando por el Mar Rojo, tiene que haber ese relevo del Espíritu Santo, del Josué espiritual, en este caso la roca, la peña, pero acto seguido el fluir las aguas del Espíritu Santo. Jesús se fue y se quedó el Espíritu Santo para continuar la obra que él ya empezó. Entonces, en la administración necesitamos el fluir del Espíritu Santo. Entonces, a alguien que necesitamos indudablemente en la administración es el Espíritu Santo. Entonces, como ya hemos estado hablando mucho de la administración, pero este es un discipulado cuya meta es no solo enseñarle, capacitarle a usted, pero también tiene como meta que se levante gente que pueda ministrar a los hermanos que se están congregando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el sábado vamos a atender jóvenes. Ok. ¿Y qué tal si los jóvenes se quieren ministrar? Que es lo que estamos considerando, tener un tiempo. Si los jóvenes, la juventud se quiere ministrar, ok, vamos a atenderlos, pero solo tú y yo no vamos a abarcar y avanzar a ministrar los jóvenes, ¿verdad? Van a decir, no, pues se tardan mucho, mejor me voy, o ahí vengo otro día, y ya después ahí sale el enemigo, se roba la bendición de quererse ministrar, y bueno, entonces necesitamos que haya gente capacitada para ministrar. Entonces un requisito muy básico, pero básico, es que los dones del Espíritu Santo o el Espíritu Santo a través de los dones se muevan en la administración, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, un requisito, hay una sola persona que ha levantado su manita, ¿verdad? ¿O son dos que han dicho, yo me apunto para ministrar? Dos. Yo me recuerdo de la hermanita Cassandra, no sé de quién más te recuerdes tú. La hermanita Aide también había comentado. Ah, bueno, de ella no tengo yo recuerdo, pero si quiere confirmarlo, levante ahorita su mano todo aquel que quiere servir en el área de administración. Y dentro de esta área nos vamos a dar cuenta que necesitamos el auxilio, la dependencia del Espíritu Santo a través de los dones del Espíritu Santo. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de los dones del Espíritu Santo. No sé si hay comentarios, si hay preguntas. Solo amenes. Pregunte, mi hermanito, porque de verdad, créame con todo el corazón, necesitamos activar esta área. Como si usted se ha dado cuenta, somos los encargados, mi esposita y yo, y de repente pues necesitamos que
se levante gente que quiera trabajar en esta área de la administración. Y un elemento indispensable es el fluir del Espíritu Santo. Claro, lo que decías un poco ayer en la predicación, ¿verdad? Ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, realmente servir en esta área al Señor es dejarse guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? No es que fíjate, mi forma de pensar, exacto, no es mi experiencia, no es humanismo, no, sino realmente es dejarte guiar por el Espíritu de Dios, claro, para que el Señor te lleve por donde Él se quiera ir, ¿verdad? Claro. Y sobre todo ser maduros, no almáticos. Claro. Porque la administración no es de que, ay, quién se viera, ¿no? ¿Y quién iba a imaginarse eso? ¿Y quién? Sino tiene que ser gente madura espiritualmente hablando, no claro, gente almática, ¿verdad? Claro, imagínate que yo abra, bueno, que alguien abra su corazón y yo abro el mío también. Imagínate que me digan tal y tal cosa. Piensa, me lastimó fulano, vengo lastimado porque el hermano X me hizo esto o aquello. Y a lo mejor el hermano X me lo hizo a mí también, por decir algo. Y vengo yo y le digo, ¿a usted también se lo hizo? Ese hermano, ¿verdad? ¿Cómo es? Se puede terminar en murmuración. Lo que es una administración, una liberación, podría terminar en una murmuración, ¿verdad? Entonces, aquí le ponemos de título, aquí se me fue una S, pero dice: Jesús desarrolló su ministerio con el auxilio del Espíritu Santo. A pesar de que Jesucristo era Dios y fue Dios y sigue siendo Dios, Sí, dice... Ajá, sí, por favor. Lucas 13, 11 al 12 dice: y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Así es. Entonces, fíjate que yo estaba diciendo antes que el Señor Jesucristo, a pesar de ser Dios, porque nosotros arreglamos un canto por ahí que dice que dejó su deidad. No, nosotros cantamos que no dejó su deidad, porque la Biblia dice que la plenitud de la deidad habitó corporalmente en Jesucristo. Eso es lo que nos enseña Pablo en los Hebreos. Entonces, él no dejó su divinidad, él siguió siendo Dios, y a pesar de seguir siendo Dios en la tierra, él se valió del auxilio del Espíritu Santo. Es más, mira, él quizás en una oportunidad por ahí de los 12, 13 años, él quiso ir a enseñarle a sacerdotes y maestros de la ley, fariseos, y los tenía ahí con la boca abierta, él enseñándoles, ¿verdad? Y la gente estaba admirada, los religiosos estaban admirados, pero gloria a Dios por la autoridad que tuvo Jesucristo. Esa es la bendición de tener autoridad, porque ahí llega José, su papá, y su mamá, y dice: Jesús, ¿qué estás haciendo acá? Y él sabía que venía, y él dice: en los negocios de mi padre es necesario que yo esté. ¿Cómo no? Así será, pero te me vas a aprender obediencia. Por cuanto padeció, aprendió obediencia. Él tenía claridad en su visión de lo que era aquí en la tierra, que vino a la tierra, pero necesitaba aprobar ciertos cursos, y un curso que él necesitaba aprobar se llamaba sujeción, y padeció, dice el libro de Hebreos, por cuanto padeció, aprendió obediencia. Es decir, que aunque él a corta edad ya sabía y tenía la capacidad para ejercer su ministerio, no fue sino hasta cuando él bajó en el Jordán y descendió en forma corpórea de paloma el Espíritu Santo, y posó sobre él, y la voz audible del Padre: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Fue ahí donde él ya empezó. De ahí el Espíritu se lo llevó al desierto, y usted sabe, ahí estuvo 40 días y 40 noches y fue tentado, pero oiga, fue dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, en este pasaje de Lucas capítulo 13, que 13 es un número que nos habla de rebeldía, nos habla de una mujer que tenía una enfermedad, que por 18 años, oiga, había una enfermedad que su causa no eran ancestros,
Su causa no era haber tomado la cena indignamente. Su causa no era que le dio no sé qué enfermedad de los huesos, no. Su causa era un espíritu. Ahí vemos que se movió el discernimiento de espíritus, y es lo que vamos a ver ahorita un poquitito, porque esta sección del tema de hoy se llama los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo el que ministra va a ser usado por el Espíritu Santo? ¿Qué dones se utilizan en una administración? Es lo que vamos a explicar ahorita. Entonces me llama la atención que aquí dice, ¿verdad?, que esta enfermedad era causada por un espíritu, estaba encorvada, y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre. Sufrió una liberación de espíritu esta mujer y se reflejó en sanidad. Al momento se enderezó. Bueno, esto es literal, pero puede aplicarse espiritualmente. A lo mejor hay hermanos encorvados. ¿Qué es un hermano encorvado? Que solo ve hacia la tierra. Que solamente ve las cosas a nivel tierra. Y cuando decimos solo ve la tierra, ¿qué queremos decir? Las cosas terrenales, las de este mundo, económicas. Pero aparte de eso, que cuando hay un problema solo lo ve físico, literal, terrenal, cuando puede ser que haya algo espiritual atrás de eso. Por ejemplo, no me rinde el dinero. ¿No será que el devorador está por ahí? Si yo trabajo, ahorro y no me alcanza el dinero, ¿no habrá algo espiritual ahí que esté afectando su economía? Hasta enfermedades físicas pueden tener como origen algo espiritual. Mire, ya me tomé esto, ya fui con el doctor y nomás no sano. Entonces a lo mejor su problema es en su alma, a lo mejor una falta de perdón, un rencor, una amargura, una raíz de amargura que esté brotando y se pueda estar manifestando en una enfermedad. Entonces notemos que Jesucristo, hasta para orar, hasta para liberar, hasta para hacer cualquier cosa, Él era dirigido por el Espíritu Santo. Ayer lo decíamos, que los hijos de Dios se caracterizan porque son guiados por el Espíritu de Dios. Así ¿verdad? es. No sé si hay comentarios, mis amados hermanos, por favor. Solamente M aquí, pone Cassandra, hermanita Aide, amén. Hermanita Carla levantó la mano, hermanita Sagrario también. Mi hermanita Andrea también. Y dice: ser santos como Él es santo, para que la presencia de Dios sea manifiesta en nosotros. Y aménes. Y la hermanita Miriam también levantó la mano. Gloria a Dios. ¿Levantó la mano para qué? Para lo de la administración. Ok. ¿Cuántos van entonces? Es Aide, Cassandra, Carla, Sagrario, hermana Andrea y la hermana Miriam, 6. Muy bien. Por favor, cielo. Y entonces note que estamos diciendo que tenemos que estar bautizados con el Espíritu Santo. Así o sea, es que es algo, mire, hermano amado, usted se va a dar cuenta ahorita, porque si no lo hacemos bajo la dirección del Espíritu Santo, lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Lo estoy haciendo en mi capacidad, en mi intelecto, lo estoy haciendo con mi corazón, lo estoy haciendo con mis sentimientos. Entonces, requisito, usted que ya levantó la mano, gloria a Dios. Pregunta obligada, ¿ya fue bautizada con el Espíritu Santo? Pregunta obligada, ¿qué dones del Espíritu Santo tiene para poder desarrollar esta área de trabajo? Así es, amén. ¿Te leo? Dice, Primera de Pedro 4:10. Lee arribita, por favor. ¿Qué puede afectar el alma? Ajá. Primera de Pedro 4:10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bueno, ¿qué leíste ahí? ¿Qué dice el versículo? Que el don que hemos recibido tenemos que... Cada uno recibió un don especial. Así es, amén. Usted es uno de esos cada uno. Entonces algo, mire, y aquí yo quiero aclarar, perdón porque, bueno, se presta el tema para aclarar otros temas u otros subtemas. Ministerios, y aquí a lo mejor hubiera sido muy oportuno
poner aquel versículo creo que está en Romanos capítulo 12, en donde dice que el Padre da dones, operaciones, el Hijo da ministerios y el Espíritu Santo da dones, carismas. Yo quiero tomar este tiempo y de verdad quiero que usted me diga si entendí, tal vez no un amén, porque a veces el amén no sé amén a qué se refiere, ¿verdad? Pero quiero que usted y yo tengamos bien claro esto que le voy a explicar ahorita. Si me ayudas a buscar, cielo, creo que está en Romanos 12:1, en donde dice que el Dios da operaciones, el Hijo da ministerios y el Espíritu Santo da dones. Entonces, cada uno de los tres, ¿verdad? Que al final es uno solo, Dios es uno. Creo que sí, donde dice que el Padre, es Corintios, perdón, 1 Corintios, en donde dice que el Padre da operaciones, el Hijo da dones y el Espíritu Santo da dones. Entonces los tres dan. Lo que quiero es que quedemos bien claro es de que las operaciones las vamos a explicar algún día. Las operaciones que da el Padre, que son operaciones como salidas del cuerpo, por ejemplo, operaciones, traslados físicamente. Allá en Guatemala había un apóstol que el Señor lo trasladaba físicamente. Obviamente esas operaciones son del Padre, es decir, que no son a voluntad nuestra, sino que son a voluntad del Padre. Y esas operaciones las puede tener cualquier creyente. ¿Sí lo tienes? Y sí. El Hijo da ministerios. Los ministerios son domas y son solamente 5 domas: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Estos dones, estos domas, ministerios, no se tienen que confundir. A veces decimos, está en el ministerio de alabanza. No existe ministerio de alabanza. Está en el ministerio de liberación. No existe ministerio de liberación. Está en el ministerio de ayudas, por ejemplo. No existe un ministerio de ayudas. Solo existen 5 ministerios. Y estos ministerios son preexistenciales. No es que usted o yo querramos ser pastor. No es que anhelemos ser maestros, no es que anhelemos, ¿verdad?, ser apóstol, no es que aquí yo vaya a subir de grado y ya fue a pastor, ahora ¿qué va a ser? Apóstol. No, el que vino como apóstol, viene como apóstol. Otra cosa muy distinta es que el apóstol, por ejemplo, Pablo, a él se le reconocía como maestro y también se le llegó a reconocer como un profeta. Pero él realmente fue llamado a ser apóstol, aunque ejercía funciones, ¿verdad?, de otros ministerios, pero realmente él traía un solo ministerio. Es como, por ejemplo, ¿verdad?, un pastor es pastor, pero puede, por ejemplo, un profeta estar haciendo la función pastoral, pero realmente sí, él es profeta, aunque esté haciendo funciones pastorales, ¿verdad? Pero no es que tenga los 2 ministerios. Esto se lo digo porque no toda la iglesia va a tener el ministerio. Es más, la Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Es decir, que realmente hay muy pocos obreros que vienen de parte de Dios. Entonces, eso es para que vayamos nosotros un poquito aclarando tal vez nuestro léxico, ¿verdad? Y el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces yo sí quiero que, no sé si tú puedes ir viendo ahí, si los hermanos me están diciendo amén, ¿verdad?, que está bien o no. Y entonces aquí donde nos ayuda mucho, hay alguien dirá, hermano, y entonces él tiene el ministerio de ir a la cárcel. No, él tiene el ministerio de atender a los pobres. No, él es evangelista porque le gusta evangelizar. Tampoco. Cada ministerio tiene sus propias señales. O él es profeta porque profetiza. O el que profetiza no por eso es profeta, ¿verdad? El que enseña no por eso es maestro. Y ahí es donde tenemos que tener mucha claridad, amado hermano. ¿Por qué? Porque los ministerios son otra clase. Realmente es otra estirpe. El ministro, hermano, es otro nivel. De hecho,
el ministro ni siquiera es parte de la esposa de Cristo, no es parte del cuerpo de Cristo, con eso le digo todo. Sin embargo, hay gente que quizás tiene dones, pero esos dones se dicen carismas. Entonces, yo le quiero enseñar esto porque quizás es el momento, ¿verdad? O me surge en el corazón explicarlo. Domas 5. Cuando dice Efesios 4, y el mismo que subió fue el que descendió, y cuando subió le dio domas a los hombres. Son, ¿cómo no? Dones, regalos en formas de hombre, pero son domas, ministerios primarios. La función de un ministro primario, por ejemplo, el pastor no es predicar. La función del maestro no es enseñar. La función del profeta no es profetizar. La función de los 5 ministerios es preparar a la esposa, es capacitar a la esposa. ¿Para qué? Para que llegue a dar la estatura del varón perfecto y de un día la plenitud de Cristo. Pero básicamente es prepararla para entregársela al Señor como una esposa ataviada. Entonces realmente la función de un ministro va más allá del púlpito, va más allá de una explicación, va más allá simplemente de dar cobertura, que todo eso que le digo es parte de, pero no es el epicentro, no es la esencia. Entonces, alguien puede decirme, y entonces, ¿en qué quedamos con el de la alabanza? ¿En qué quedamos con ese que tiene ese ministerio, y le pongo comillas, de liberación? Esos no son ministerios, esas se llaman diaconías, ¿verdad? Que son ayudas de los ministros primarios. Entonces puede que en una congregación, por ejemplo, el de alabanza, no es que sea un ministro de alabanza, es una diaconía, ¿verdad? Que tiene como no el don, la unción, la gracia de ministrar alabanza, ¿verdad? Hay obispos también, hay diáconos, y en esto tenemos que aclararlo. Y aprovecho ahorita porque a lo mejor es el momento. Hay iglesias que al frente no hay un ministro primario, sino un obrero, por ejemplo, ¿verdad? Hay iglesias en las que el que está al frente es un obispo. Obispo significa supervisor. ¿Qué diferencia hay entre un ministro doma y un obispo, por ejemplo, que está al frente? El obispo predica, el obispo ministra en cuanto a ovejas, ¿verdad? El ministro a lo mejor tiene dones, está bautizado con el Espíritu Santo y todo eso, pero como obispo es un nivel, ¿verdad?, de servicio en la iglesia. No es un ministro como tal, y me recuerdo que hace poquito platicábamos al respecto, ¿verdad?, porque pueden ser tan parecidos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los niveles espirituales, ¿verdad? Esto ya no es tanto en la diferencia, tal vez no la encontramos aquí a nivel tierra. A lo mejor puede que haya un obispo que haga su función mejor que un ministro primario, ¿verdad? Sí. Vemos, por ejemplo, un Esteban, que ni siquiera era obispo, era un diácono, y él estaba haciendo la función casi de un maestro, ¿verdad? Tú ves que él enseña la palabra y murió como el primer mártir, y él a lo mejor estaba mejor que un Apolos, que era un apóstol primario, ¿verdad? Entonces nos puede confundir esas situaciones. Pero bueno, regreso a lo de a lo del Espíritu Santo. Regreso porque esto, mire, es bien importante, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo da dones, carismas. ¿Cuántos carismas, cuántos dones da el Espíritu Santo? Mire, tradicionalmente habíamos enseñado y tradicionalmente se ha dicho que son 9 dones del Espíritu Santo. Pero cuando pasemos, yo creo que es en el nivel 2, ¿verdad? Nivel 2. En el nivel 2, usted y yo nos vamos a dar cuenta que realmente son 18 los dones que da el Espíritu Santo, aunque 9 son 100% espirituales. Digamos que estos 9 son, como quien dice, devocionales, y los otros 9 son como administrativos, porque alguien tiene el don de dar. Ese es un don, no todos tienen el don de dar. Yo doy mi carro, yo aporto para el desayuno, yo doy, no, ofrendo. No todos tienen ese don.
¿verdad? Quisiéramos que todos tuvieran ese don, y este don es sobrenatural, es un don del Espíritu Santo, pero no entra en estos 9 dones que el Espíritu Santo da para la ministración. Digámoslo así, los 9 dones son para ministración, y cuando digo ministración, no me refiero propiamente a esta área de ministración, sino ministración, por ejemplo. Bueno, ahorita vamos a ver un poquito los 9 dones. No sé si más o menos está claro, cielo. Sí, sí, muy claro. ¿Hay algo por allí? Sí, dice mi hermanito Marco Barajas. El apóstol Sergio Enríquez mencionaba en una enseñanza que muchas veces los dones del Espíritu no se activan porque no se tiene la fe para creer que los tenemos. Por lo tanto, no se activan por la incredulidad. Es una fe que necesitamos para que se activen esos dones. Amén. Gloria a Dios. Entonces, por lo que dice aquí, ¿verdad? Amén. Gracias por su aportación, mi hermanito. ¿Qué es cada uno? Ella es uno, yo soy uno. Cada uno es, a ti te dio el Señor un don, a mí me dio un don, no un ministerio. No, eso es lo que yo quería aclarar. Nos dio un carisma, un don. Amén. ¿Cuál es tu don? No cuál es tu ministerio. ¿Cuál es tu don? Amén. ¿Hay algo más, cielo? Sí, dice el hermanito Ezequiel. También debemos anhelar los dones. Y la hermana Amén. Miriam dice, aun cuando no estamos enfocados al ministerio en el cual Dios nos ha mandado a laborar, y uno anhela otro ministerio o don, solo porque le llama la atención o le gusta esto, quiere decir que no estamos haciendo la labor por la cual fuimos enviados. Y es muy indispensable saber y tener claro cuál es ministerio en el cual nos tenemos que ir enfocando, ya que podemos pasar años empleándonos en un área en la cual no es nuestro llamado y estamos perdiendo el tiempo al final de cuentas, no haciendo las cosas bien hechas. Amén. Cada quien, mire, dice que todos somos parte de un cuerpo. Y el pie no le puede decir a la mano, no te necesito. El ojo no le puede decir a la boca, cállate. El oído no le puede decir al pie, no te necesito. Todos somos parte de un solo cuerpo, y muy bien, como dice mi hermanita, cada quien tiene que tener identificado su don, no su ministerio. Insisto, porque ahí creo que mencionó ministerio, su don. ¿Qué don tienes, ovejita? Entendiendo que aquí dice que cada uno recibió un don especial. ¿Qué significa especial? Es como cuando sacan edición especial, ¿verdad? Camisas conmemorativas, edición especial. ¿Qué significa? Únicas, ¿verdad? El don que tú tienes es único. El Espíritu Santo ya dio a cada uno un don, un talento. Apoyado por lo que dice mi hermanito Marcos, necesitamos que esos dones sean activados. Dice 1 Corintios 12, 8, 10. Pues a uno les es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Muy bien. Aquí, si usted se da cuenta, pusimos y le subrayé yo con 3 colores, 3 grupos de dones. 3 por 3, 9. 3 dones están con verde, 3 dones se los puse en como mostaza, y 3 se los puse con amarillo. Los 3 dones que están con su mismo color pertenecen, solo por cuestión didáctica, pertenecen a un grupo. Esto nos sirve para entender la clasificación, porque estos dones se complementan entre sí, ¿verdad? Sí, amén. Los 3 verdes se complementan y funcionan en determinado momento coordinados, tanto los que dicen, como los que hacen, como los que revelan. Y le quiero aclarar esto, mi amado hermano, porque cuando estuvimos dando el nivel 2, creo, en el nivel 2 creo que están los dones del Espíritu Santo.
los 18 dones. Y cuando se tocaron estos dones, el hermanito encargado de darlos, pues los explicó conforme están en el manual. Y eso es lo que quiero aclarar, ¿verdad? Que en el manual, mi hermano los dio como dice el manual. Perfecto, muy bien explicado. Pero realmente, cuando yo escuché eso, dije, Dios mío, esos no son los dones. Y entonces yo fui al manual, y en el manual está como lo explicaron. E incluso le pregunté a mi hermanito, ¿usted qué ha oído hablar del, por ejemplo, el don de palabra de sabiduría? No, pues es una sabiduría para interpretar la palabra. Ok, ¿y qué entiende por el don de conocimiento? No, pues es conocer la escritura. Bueno, entonces hoy le voy a explicar realmente, no funcionan de esa manera esos dones. Y ahorita, ¿por qué lo explico? Porque estamos diciendo que la administración se tiene que hacer con el auxilio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a usar estos dones durante la administración. Por eso es que yo como ministrante, yo como la persona que está ministrando, necesito no solo conocerlos, necesito tenerlos o en un equipo tener estos dones. Así es. Pero más que conocerlos y tenerlos, ejercerlos, porque vienen almas que a lo mejor quieren consejo, vienen almas que a lo mejor lo que quieren es una liberación, están desesperados, ya no saben qué hacer, y usted viene y los escucha y dice, Dios mío, ni yo sé qué decirle, porque a mí me puedo ministrar. A mí eso me pasa. Cuando la gente está cuente y cuente y cuente y cuente y cuente y cuente, yo, Dios mío, yo no sé ni qué decirle. Y yo digo, Dios santo, y ya dijo una, Dios mío, y después se danzan con otro. Y peor si traen un acordeón ahí de ay, Dios santo. Pero lo lindo es que dependemos del Espíritu Santo. Así es, aleluya. Y entonces estos dones se tienen que manifestar a la hora de ministrar a las almas. Entonces yo quiero que usted anote bien, 1 Corintios 12, del 8 al 10. 1 Corintios 12, del 8 al 10, están escritas palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Leo, aquí no le puse la versión, pero esta es la versión de las Américas, pero al 60 dice palabra de ciencia. Entonces de conocimiento se conoce como palabra de ciencia. Está el don de sanidad, la del 60 dice diversidad de sanidades, dones de sanidades en plural, óigalo, en plural, porque puede hablar de sanidades físicas como sanidades del alma. Luego él dice el poder de milagros, otro el de profecía, discernimiento de espíritus. Me salté el de la fe, ¿verdad? Perdón. Que no es la fe de que crea un milagro, no es la fe, sino este es otra cosa, hermano. No es la fe con la que yo le creo a Dios. Este es un don sobrenatural, distinto a la fe que usted y yo tenemos. Estos son dones, son unciones que caen de repente. Y le voy a poner un ejemplo que en la enseñanza que nos dieron el martes pasado en el Estudio de Pastores. Oiga, porque no sé si usted escuchó el estudio del viernes. Espero que esté llevándome la secuencia para que me entienda lo que estoy hablando. ¿De qué hablamos el viernes, cielo? ¿En dónde? ¿Aquí? Aquí. Les compartí de reconociendo la voz del amado. Y una característica de la voz del amado es que te dice, sal fuera. Y cuando le dice que sacó a aquel ciego, lo sacó de la aldea, fíjate, te va a dar el testimonio que dio el apóstol. Sal fuera, y estando fuera de la aldea, él escupió y le untó los ojos y él empezó a ver. ¿Por qué no lo hizo adentro de la aldea? Porque adentro de la aldea había incredulidad. Entonces lo tuvo que sacar. Y entonces el apóstol daba este ejemplo. Dice que en una oportunidad se murió un hermano, como dice él, esos hermanos que uno quisiera que no se murieran. ¿Sabe qué dijo el apóstol? Dan ganas de decirle, Señor, te doy 5 de estos, pero déjame ese.
Así dijo el apóstol, hermano. Bueno, no es mío, eso es autoría del apóstol. Y entonces se murió el hermano ya grande. Y su hijo, del hermano que se murió, dice que sintió una fe y le dijo: apóstol, yo siento por el Espíritu hacer lo que hizo Eliseo con aquel jovencito que se murió, que se acostó encima de él, puso sus manos sobre sus manos, su frente sobre su frente, su nariz sobre su nariz, y se acostó encima. Yo quiero orar por mi papá. Dice que él sintió eso. Entonces el apóstol le dijo: varón, si tienes el rema, dale. Y entonces se acostó él encima. Y vinieron todos a decirle: ya déjalo en paz, ya deja que se vaya. Y lo quitaron. Y entonces decía el apóstol a ese varón, poniendo el ejemplo de que la palabra de Dios es sal fuera, y a veces tienes que sacar a los incrédulos. Entonces dice el apóstol que a lo mejor sí Dios quería hacer el milagro, pero a causa de los incrédulos no surgió el milagro, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo no me animaría a orar por un muerto. Solo, que el Señor no que Él me lo diga, sino que baje el don de la fe. Ese es el don de la fe. Yo no oro porque no es que no crea que Dios lo puede levantar, es que Dios no me lo está indicando, no está cayendo esa unción de fe, por decir algo. Pero bueno, a ver, sigamos, no sé si hay comentarios, sí. Pero adelántame por favor la diapositiva y leemos. Ahí nada más, sí. Dice la hermanita Cas, ¿se pueden clasificar conforme a los 7 espíritus de Dios? ¿Estos 9 dones? No, porque son 9, y no porque por la función se clasifican en 3: los que revelan, los que hacen y los que dicen. Y se va a dar cuenta, mi hermanita, que los 3 que revelan trabajan conjuntamente, los 3 que hacen trabajan conjuntamente, y los 3 que dicen trabajan conjuntamente. Entonces, esto es una enseñanza para los aspirantes a ministración, ¿verdad? Esta es una... ¿Qué pasó, cielo? Es que a mí se me trabó, pero a ti no. Sí, ahorita se trabó, cierto. Pero aquí sigue. ¿Sigue? Yo creo que sí está trabado. Vamos a esperar un ratito, cielo, pero vamos a seguir hablando, porque sí tiene la ruedita, fíjate. Voy a salir, no sé si alguien nos puede indicar. Pero sí está bien, cielo. Sí, ya lo refresqué. Perdón, mis hermanitos, porque aquí nos aparece. Aquí igual ya sí, ¿verdad? Bien, aquí ya. Sí, perdón, es que se nos trabó aquí a nosotros que estábamos monitoreando, y por eso mi esposita se paró y a mí se me quedó aquí la ruedita así, pero estamos bien, ¿verdad? Dígame si estamos bien. Tengo otra pregunta. A ver. Dice, es como cuando le dijeron al profeta Ezequiel que si tuviera fe como un grano de mostaza moviera los montes. El don de fe. Cas. Ajá. O sea, es que ya ves que estuviste hablando del don de fe. Sí, ajá. Entonces ella dice que si se refiere a ese don de fe, cuando le dijeron al profeta Ezequiel que moviera que si tuviera fe como un grano de mostaza podía mover los montes. Bueno, sí. El don de fe es una unción especial que, por ejemplo, a Ezequiel le dijeron que le profetizara al valle de los huesos secos, ¿verdad? Y imagínese, ¿quién oraría por unos huesos secos? Cualquiera, siempre y cuando caiga ese don de la fe. ¿Quién se anima a decirle: mira, monte, Sierra de Guadalupe, quítate porque tengo que llegar a Indios Verdes bien rápido y no tengo tiempo para ir a dar la vuelta? Quítate, monte. Bueno, eso lo haríamos sí, y solo si cayera esa unción, ese don. Claro. Entonces los dones son unciones que caen de repente, ¿verdad? Por ejemplo, tú tienes el don de profecía. Ok, a ver, profetiza ahorita. No, pues no, ¿verdad? No es así. Es una unción que cae, ¿verdad? No es que, a ver, vengo a que me profetice hermana Nancy. Perdón, pero no es así. A ver, hermanita X, deme palabra a mí. A ver, aquí, a ver qué le dice el Señor. No es a voluntad nuestra, sino que son unciones que descienden en momentos determinados, ¿verdad? Así es.
No sé si hay aportaciones. No, ya. Dicen que todo bien. Ok. Quita eso. Entonces, apúntelo, hermano. Y yo le puse 3 colores. En el texto anterior le puse verde. ¿Me dijiste mostaza? Mostaza y amarillo. Y amarillo. Si le tomó captura de pantalla, se va a recordar que los 3 que le puse verde son los 3 dones que revelan. A los 3 que le puse mostaza son los 3 dones que hacen. Y los 3 amarillos son los 3 dones que dicen algo. Ahora sí, por favor, pasemos al primero. Entonces, los 3 dones que revelan son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Muy bien. Quiero que usted, mire, si usted va a servir en administración, no le digo apréndaselos. Ahorita comprendamos juntos, ¿verdad? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus son los 3 dones que revelan. Son dones que sirven para revelar. No se usan solamente en administración. Se han movido en los cultos. Así es. Se han movido incluso en las oraciones, ¿verdad? Se pueden confundir con la profecía. En determinado momento se puede confundir con la palabra de profecía. Pero quiero que usted se los aprenda ahorita, ¿verdad? No voy a hablar de los 9. Voy a hablar nada más de estos 3 y les voy a poner ejemplos en la Biblia de cómo en Jesús se movieron estos dones, incluso en el apóstol Pablo. Pero quiero que usted me diga, no solo amén, sino tal vez sí entendí, ¿verdad? Para que yo comprenda que sí se entendió que estos 3 dones que revelan trabajan de una manera conjunta y en determinado momento se pueden hasta como confundir. Pero ahorita vamos a explicar cómo funcionan estos dones. Amén. Sí, amén. No sé si tú entiendes, cielo, o lo explicas mejor que yo, o aportar algo para No, sí se entiende, ¿sí? que son los que revelan. Muy Amén. bien. De hecho, la explicación está muy entendida. Muy bien. Sí, amén. Y perdone que redunde porque quiero que quede bien clarito esto, para que cuando usted diga yo quiero ministrar, más adelantito lo que dice mi hermanito Ezequiel está en la Biblia, hay que anhelar los mejores dones. ¿Qué don anhela? Necesitamos saber en qué consiste cada don para saber cuál se me antoja, cuál quiero. Se vale pedir, dice que hay que anhelarlos. Amén. Los 3 dones que hacen, cielo. Fe, sanidad y milagros. Muy bien. El don de la fe no es la fe salvadora. No es el fruto de la fe. Yo quiero aclararle esto. Una cosa es la fe que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ese es un tipo de fe. Pistis se llama, ¿verdad? Hay otra fe que es un fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, fe. Hay fe como fruto, pero también hay fe como don del Espíritu Santo. Así es, amén. Distinta es esta fe a la fe que viene por el oír, es muy distinta a la fe que es fruto del Espíritu, a esta que es don, carisma del Espíritu Santo. Entonces, amén. Los que hacen fe, sanidad y milagros. Por ejemplo, ¿qué es? Bueno, ya dijimos que el don de la fe es una unción que viene y el Espíritu me dice, ora por ese enfermo, y voy y oro. Por ejemplo, ¿por qué decimos que puede trabajar junto con el de sanidad o de sanidades? ¿Qué es una sanidad, cielo? Una restauración física. ¿Algún ejemplo? De un cáncer, un lupus, leucemia, que el Señor retire la enfermedad. Que al momento de que oren por ti, el Señor retire la enfermedad a causa de ese don. Un paralítico. Sí. ¿Verdad? Bueno. Un cojo, como en la Biblia. Entonces, ¿por qué decimos que funcionan conjuntamente? ¿Por qué uno complementa al otro? Se necesita fe para poder hacerlo. Porque si yo tengo el don de... me cae la fe, la unción de la fe sobrenatural, ¿para qué? Para... pues decirle a un muerto, claro, ¿verdad? Para llevarlo a cabo, por ejemplo, llevarlo dijiste, a la práctica. Exactamente. Dijiste lupus o qué, cáncer o sida, lo que usted quiera. Y si viene esto, ¿verdad? Y si es un don,
y se va a manifestar en sanidad, por ejemplo, tú puedes ir y orar que se va a ir esa diabetes en el nombre de Jesús. No por mi deseo, es porque Dios me está mandando, claro, con el no don por de la el fe. alma. Ahora, ¿qué diferencia hay con un milagro? ¿Qué diferencia habrá entre una sanidad y un milagro? ¿Me estás preguntando? Sí. Un milagro, yo por ejemplo creo que es el que hizo, por ejemplo, el Señor cuando abrió el Mar Rojo, ¿no? Ese podría ser un milagro. Muy bien. Entonces, la sanidad es algo que de alguna manera se mueve dentro de lo natural. Y milagro es cuando sobrepasa las leyes de la naturaleza o las leyes, no sé cómo se llaman, naturales, Sí, ¿verdad? las leyes naturales. Por ejemplo, Jesús caminó sobre el agua. Por ejemplo, el mar se abrió en tierra seca. Sí, amén. Por ejemplo, alguien que no tiene pie y le sale, ese es un milagro. Sí, amén. Un paralítico tiene sus 2 pies, camina, es un don de sanidad. Pero un milagro es el que, no sé, es creación de donde no hay, o viola las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Sí, amén. No sé si hay Sí, me aportaciones. parece que hay uno de mi tío. Amén, mi hermanita amada. En referencia al pasaje que donde Jesús sana al ciego fuera de la aldea, después de sanarlo le dice que no regrese a la aldea. En figura no quería que regresara la incredulidad de donde lo sacó. La incredulidad impide actuar con los dones que ya tenemos, así lo veo. Amén, mi hermanito, amén, amén, así es exactamente. Y que ya entendieron. Gloria a Dios. Mire, si hay que repetirlo, lo repetimos. Ahorita yo lo voy a explicar más adelantito la diferencia entre estos 3 dones. ¿Ah, bueno? ¿Y los dones qué dicen? Es el don de profecía, diverso género de lenguas e interpretación. De lenguas, ¿verdad? Yo Claro. así le puse así chiquito, pero bueno. Estos son los que dicen que se complementan. Por ejemplo, hay muchos tipos de lenguas. Hay lenguas angelicales, hay lenguas como evidencia de ser bautizados con el Espíritu Santo, hay lenguas, y estas señales seguirán a los que creen, hablarán nuevas lenguas. No son lenguas producto del bautismo con el Espíritu Santo. No sé si me voy a entender. ¿Puede alguien hablar lenguas y no son del bautismo con el Espíritu Santo? Ahí está la base bíblica. Estas son distintas a esas lenguas. Esta es una unción que viene del cielo. Que por ejemplo, cuando alguien puede alguien recibir un mensaje. Oiga, el hablar en lenguas, el que habla en lenguas dice que su espíritu se edifica, pero él queda sin fruto, su entendimiento. Pero es para mí. Entonces Pablo dice que si entra un incrédulo y los oye hablar en lenguas a todos y él no entiende nada, dice que de nada sirve, que él prefiere que mejor se hablen 5 palabras o 10 palabras pero entendibles que hablar 1000 lenguas. Es más, dice Pablo, yo hablo más lenguas que ustedes, pero él no las hablaba en público. ¿Por qué? Porque no son de edificación colectiva, sino el que se edifica es su espíritu. Ahora, cuando uno recibe un mensaje en lenguas y hay interpretación de lenguas, porque sucede, no es muy común o no son muy comunes estos dones, ¿verdad? Que alguien empieza a hablar, a recibir un mensaje que no es para él. Puede ser colectivo, una congregación, un discipulado, o puede ser para una persona en particular. Pero si no hay quien la interprete, de nada sirve este don. Así es. Y funciona también junto con el de profecía, ¿verdad? Cuando alguien empieza a profetizar, regularmente empieza como que hablando en otras lenguas. Y después viene y ¡fum! Lo dice en el idioma entendible de la congregación y ya se convierte en profecía. En otras palabras, como que la profecía sería 2 en 1. Recibe el mensaje en lenguas y recibe la interpretación. Se llama profecía porque esa persona no puede interpretar las lenguas de otra persona, ¿verdad?
Entonces, para que los entendamos, los 3 que revelan, los 3 que hacen y los 3 que dicen. Amén. Amén. Voy a terminar con esta para que no nos quedemos a medias. Dale, cielo. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y palabra de discernimiento. Ahí nada más. El que sigue, perdón. Mire, ¿cómo funcionan estos 3 dones? Entonces yo le puse ejemplos, o tal vez le pregunto a usted, ¿qué cree usted que es la palabra de sabiduría? Si nos vamos a lo que dicen los manuales, no es eso. No es eso, por favor, ahí sí que hay que corregir eso, porque no es lo que dice allí. ¿Qué cree usted que es la palabra de sabiduría? Y ya han habido casos en que, por ejemplo, se acercan a mi esposita. Hermano, fíjese que Dios me dio palabra para fulano. No es profecía, es una palabra que Dios me está dando. Por ejemplo, y qué lindo, hermano, porque ha habido, ¿verdad?, casos en los que ni siquiera estamos en un culto presencial, ¿verdad?, sino que una ovejita está lejos y dice, hermano, fíjese que Dios me dio palabra para fulano. La doy, no la doy, ¿cómo le hago? Gloria a Dios por esos vasos. Ese es una palabra que a mí me gustaría que usted, con esto voy a terminar, falta más, ¿verdad? Pero por cuestión del tiempo, vamos a terminar con estos 3 ejemplos, o explicando estos 3 dones. ¿Qué es la palabra de sabiduría? ¿Alguien que diga, Iselo, todavía no? No, todavía no, nada más Brendita puso. ¿Y cómo se sabe que el don de lenguas que se tiene es proveniente del bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo saber? Muy buena pregunta, ¿verdad? Miren, cuando la gente fue bautizada en Hechos capítulo 1 y verso número 8, hubo un acontecimiento ahí, previo a hablar en otras lenguas. ¿Cuál fue ese acontecimiento? Que vino de repente del cielo un estruendo y lenguas repartidas como de fuego cayeron sobre todos y cada uno de ellos, y todos empezaban a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Hubo un acontecimiento que marcó y que fue ese descenso, ¿verdad? Es como cuando alguien dice, ¿y cómo sé que Jesús está en mi corazón? Tuvo que haber pasado un acontecimiento, no, yo me arrepentí, oí una predicación y yo le confesé y le abrí mi corazón. Hubo un momento, ¿verdad?, en el que uno se arrepintió. Más o menos es esto, ¿verdad? Tuvo que haber habido un acontecimiento, producto por el cual descendió el Espíritu Santo y el efecto fue hablar en otras lenguas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a orar por el bautismo con el Espíritu Santo, pase aquí al frente y oramos y empieza a hablar en lenguas. Obviamente ese hablar en lenguas es producto de un bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, en mi caso, que nadie oró por mí, no fue una reunión, no fue un culto, no fue nada así, fue solito yo en mi casa, yo empecé ahí a hablar en otras lenguas, va acompañado de poder. Tú, por ejemplo, ¿cómo sabes que estás bautizada con el Espíritu Santo, cielo? Así, honestamente. Porque se siente, o sea, pero tú es sientes, un poquito subjetivo decir se siente, la diferencia, tú sientes que el Señor te está bautizando, que estás siendo sumergido en el Espíritu Santo, bajo el fuego del Espíritu Santo. Es así como yo lo percibí, ¿verdad? Y obviamente recibe uno el poder, ¿verdad? Recibe uno el poder. Ya no eres tú, sino ahora es el Señor. Claro, entonces esa es la palabra clave, poder. Si ese fluir de las lenguas va acompañado de un poder, y yo se lo puedo decir de esta manera, le hice una pregunta al apóstol, yo lo comenté en una predicación, ¿necesito el bautismo con el Espíritu Santo para ir a evangelizar? Sí. ¿Lo puedes hacer sin el bautismo? Sí, pero no va a pasar de ser un conocimiento intelectual. Entonces, yo preparo mi estudio, no estoy bautizado con el Espíritu Santo, voy a exponer la palabra, yo voy a exponer lo que está aquí y voy a transmitir conocimiento, pero si yo estoy bautizado con el Espíritu Santo, más que un conocimiento, yo voy a transmitir espíritu
y vida. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos ya bautizados con el Espíritu Santo? Cuando tú y yo transmitimos vida. Vamos a dar un rema, pero transmitimos vida. No sé si va a entender, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, ¿cómo saber que esas lenguas son del bautismo o son nada más como una señal de que creemos? ¿Transmiten vida esas lenguas? ¿Ministran ese poder? Es como cuando vamos a leer un versículo. No es lo mismo leerlo. Respondió la mujer y le dijo, no tengo nando. Jesús le dijo, bien, y no se entiende. Pero si tú lees, y él respondió, y la mujer le dijo, no tengo marido. Solo con ese no tengo marido, ni estás predicando, pero el que lo oye, yo no tengo marido. Ya ni predicaste, pero esa palabra llevaba poder. No tengo marido. No sé si voy a entender. Sí, ¿verdad? amén, amén. Bueno, no sé si alguien se animó a decir que es la palabra de sabiduría. Dice la hermanita Miriam, la sabiduría se aplica con conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios, y esto se hace prudentemente. Bueno, eso más o menos es lo que dicen los estudios, pero eso es lo que no es, eso no es palabra de sabiduría. Leamos el versículo, cielo. Juan 4, de 17 al 18, respondiendo la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Muy bien. Entonces fíjese que la palabra de sabiduría revela. Da el siguiente, cielo, porque yo creo que los puse al revés aquí. ¿Qué dice ahí el segundo? Mateo 26:34, Jesús le dijo, en verdad sí. te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Muy bien. Los puse al revés, perdón, hermano. ¿Te lo cambio? Para que no se confunda. Bueno, si quieres. Bueno, ahorita me lo cambia. Este es arriba y este es abajo. Ahorita lo cambia mi esposita. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Mire, la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia es lo mismo, solo que una tiene que ver con el tiempo presente y pasado, y la otra tiene que ver con el tiempo futuro. Por ejemplo, en estos 2 versículos, la palabra de ciencia es que llega la samaritana, y esa samaritana iba al pozo porque ella tenía un encuentro con Jesús. Ella iba por agua, ella iba a sacar el agua, ella llevaba su vasija, ¿verdad? Pero ella no sabía que el Señor se iba a encontrar con ella. ¿Y de qué manera el Señor la liberó, hermano, del adulterio? Porque estamos hablando de ministración. Ministración. Hubo un encuentro, eso no se llamó ministración, pero fue una ministración. La samaritana no le hizo cita a Jesús, ni Jesús le dijo, hoy es día de ministración, pero fue una ministración. Se liberó el alma de la samaritana. ¿De qué manera? Pues ella iba con su cántaro, ¿verdad? Y a lo mejor ella era coqueta, yo creo, ¿verdad? Perdón que se vale imaginar. Perdón, samaritana, ya nos ponemos de acuerdo, allá nos ponemos a cuentas, hermana samaritana. Pero la samaritana, imagino, iba con su cántaro, ¿verdad? Y bajó agua. Y Jesús le pidió agua. Y bueno, usted sabe toda la historia, ¿verdad? Y cuando ella es atraída, le pregunta a Jesús, Jesús le pregunta, ¿y tu marido? No, pues no tengo marido. Imagino que ella ahí bajó el cántaro y se ha de haber arreglado las pestañas. No tengo marido. Ella tal vez coqueteándole a Jesús, o tal vez no. Pero cuando el Señor le dice, bien has dicho, oiga esas palabras, yo tiemblo de imaginarme cómo fue ese enfrentamiento, ¿verdad? Ella ahí coqueteando, ¿verdad? Pero Jesús, hermano, la viva santidad, hermano, bien has dicho, así dice, ¿verdad? Aquí, en el de ciencia. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido. Hermano, usted que dijera que usted viene a administración y usted no dice nada, y el que le está ministrando le dice, vienes de tal alara. Yo no sé qué pensarías tú, cielo. Hermano, yo me asustaría. Esa es la palabra de ciencia. Revelación sobrenatural. No es que yo me metí en el Face de la samaritana, ¿verdad? Y ella tomándose fotos con 5 maridos. No. No es que a mí me hayan contado. No es que yo sospeche. No es que yo me imagine.
es que el Espíritu Santo le puso a Jesús, al vaso Jesús, al hombre Jesús, porque Jesús fue hombre, ¿verdad? Le puso al vaso, si usted quiere, póngale su nombre, y le cayó una unción en la que el Señor le reveló: 5 maridos has tenido. ¿Quién se lo dijo? El Espíritu Santo, en palabra de ciencia. 5 has tenido, tiempo pasado. Ahora que ahorita no tengo. Sí, el que ahorita tiene no es tu marido. Entonces le reveló pasado y le reveló presente. Esa es la palabra de ciencia. ¿Por qué se necesita ese don en la administración? Ay, hermano, porque nos pueden estar, ¿cómo dice de aquí, cielo? Dando a tole con el dedo. No, es que la verdad yo no hice nada, pero el Espíritu caiga y así dice el Señor. Hola, imagínate, cielo. Claro. Ahí donde mete uno la cara. Entonces, ¿qué es palabra de ciencia? Revelación sobrenatural del presente o el pasado de una persona. Amén. No sé si así es, amén. No sé si se entiende. Amén. Si se entiende, diga así, hermano, entendí. No sé si hay comentarios, cielo, o puros amenes. Amenes. Gloria a Dios. Espero que se entienda esto, hermano. ¿Sabe por qué? Y no me preocupa que no haya avanzado en el estudio, porque creo que esto no lo habíamos hablado así tal cual, y me preocupé cuando se dio el estudio, como están en los estudios, ¿verdad? Pero no están bien esos estudios. Yo me fui a ver, a lo mejor esto enseñó el doctor Ríos, y me fui a ver, y no, el doctor Ríos enseñó lo que yo le estoy enseñando, y se lo he oído al apóstol Sergio. Ignoro de dónde salió ese manual de doctrina en ese tema. Entonces ahí sí me preocupé, y es mi responsabilidad corregir la plana. Amén. Amén. Bueno, palabra de sabiduría, el que está aquí arriba. Mateo 26:34, Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Le está hablando el Señor, no es que le esté profetizando al apóstol Pedro. Previamente le había dicho: Satanás me pidió para zarandearte. Yo no sé qué le haber dicho, Señor, ¿verdad? Es parte de la palabra de sabiduría. El diablo me pidió para zarandearte. Es palabra de sabiduría. Pero yo he pedido al Padre para que tu fe no te falte. Palabra de sabiduría. Te va a venir una zarandeada, pero tú vas a permanecer firme. Aleluya. ¿Cuál va a ser la señal? Esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. No, Señor, aunque yo de mi vida, yo jamás te negaré, hermano. Como dicen por ahí, más cae un ¿qué? Un hablador que un cojo. Ay, hermano, mejor. Si el Señor lo está diciendo en palabra de sabiduría, es porque así va a pasar. ¡Qué lindo! Porque también le dijeron a Juan, ¿verdad? En Juan capítulo 21, si yo quiero que Él esté vivo cuando yo venga, ¿a ti qué? Le estaban diciendo, y hasta le estaban diciendo a Pedro: ahora eras joven, y cuando eras joven, pues te vestías y ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro te llevará, otro te ceñirá, y otro te llevará a donde tú no quieras. ¿Qué le estaban diciendo? Le estaban dando palabra de sabiduría de que iba a ser viejo. ¿Para qué le dieron esa palabra de sabiduría? Para que cuando lo metieran a la cárcel y habían matado, y a él lo iban a matar al otro día, él se acordó: el Señor me dio palabra de sabiduría. El Señor me dijo que cuando yo fuera viejo, entonces voy a ser viejo, y mañana está sentenciado que van a matar. Está loco. Y se puso a dormir. No sé si me voy a entender. Puede ser bendición lo que te digan en palabra de sabiduría. Exactamente. Entonces la palabra de sabiduría tiene que ver con acontecimientos que van a suceder en el futuro, y la palabra de ciencia con acontecimientos que están pasando ahorita o que ya pasaron atrás. Ahora, imagínate, se viene a ministrar a alguien acá. Qué lindo ministrar con estos dones. Ya ni se hace uno bolas, ya solo está esperando que él confiese su pecado y se aparte, y lo ministramos y fuera.
Pero si está el otro hablando y usted y yo, ay Dios mío, ya tengo hambre, ay Dios mío, ¿ya cuándo se fue? Ya, amén, sí, vamos a orar. Padre, bendícelo en el nombre de Jesús, restáuralo y que se vaya bien. ¿Cuál ministración? ¿Verdad que se necesitan estos dones? Sí, amén, amén. Aleluya, hermano. No sé si hay puros amenes. Amenes. Ay, Dios mío, solo me están dando el avión. Palabra no, bueno, de ciencia. pues sí lo han entendido. Gloria a Dios. Ahora usted ya va a saber que palabra de ciencia no tiene que ver con conocimiento de la palabra. Palabra de sabiduría no tiene que saber, aunque sí, porque sí es saber, pero no necesariamente de la palabra, sino de situaciones de personas o incluso, oiga, podría ser de congregaciones, porque esto se puede aplicar a congregaciones o a familias también. Entonces es revelación sobrenatural. ¿Cómo no? Conocimiento, pero no de la Biblia, conocimiento de acontecimientos de hoy o del pasado. El Señor me muestra que cuando eras niña te manosearon. ¡Hala, qué lindo! Imagínate, viene una jovencita. ¡Ay, es que no puedo hablarle a los ojos! El Señor me está mostrando que cuando tú eras niña, tu tío, un tío, Dios me está mostrando. ¡Hala, imagínate, cielo! Anhela, pero ¿cómo me lo va a dar Dios si yo no quiero ministrar a la gente? ¿Y qué necesito para ministrar? Es lo que venía más adelante, pero no te lo voy a decir. El buen samaritano tuvo compasión. ¿Sabes por qué nos queremos meter a ministrar? Porque nos falta compasión. Amén. Cuando yo vea a ese jovencito amargado, frustrado, ese necesita liberar, ese necesita administración. En lugar de decir que amargado, ese viendo su celular, jugando, no, necesita. Dios mío, yo por amor a Él siento la necesidad. Señor, dame ese don, dame esa palabra, porque yo lo quiero liberar. Yo quiero ser el instrumento y yo lo quiero ministrar. Híjoles, entonces ahí, wow, eso nos explica por qué no hay muchos en ministración. Y por último, la palabra, ay Dios, de discernimiento. No era palabra, perdón, ahí no es palabra, es discernimiento de espíritus. En la administración, estos tres dones que revelan se ocupan para lo que es discernir espíritus. Y esto va más allá de que yo sospecho. Yo vi, es que mira, yo soy colmilludo. Esto no tiene que ver con ser colmilludo. Esto no tiene que ver con, ay Dios, ya estamos viendo caricatura. Ay no, la Rosa de Guadalupe, Dios mío, cielo. Esto no tiene que ver con sospecho. Esto no tiene que ver con me contaron por ahí. Esto no tiene que ver con que yo ya te vi, no. Esto tiene que ver con una sobrenaturalidad en un ambiente espiritual o en un lugar, en un culto o en una persona, en una administración. Y usted se va a dar cuenta aquí a la luz de la palabra que al apóstol Pablo, una mujer con un espíritu de adivinación, qué increíble, hermano. Porque si el ministrado está ahí todo con los ojos blancos y está tatuado y está fumando y está así, qué fácil es decir, ese está enchamucado. Claro. Y hasta ni enchamucado está. Pero y si viene alguien así con trajecito, hermano, con corbatita, y levanta sus manos y alaba y adora, y bien pulcro, bien decente, y a todo dice amén, y no voltea a ver a las mujercitas ni a las jovencitas, y usted lo ve así bien derechito, usted fácil se deja llevar por la finta de que qué hombre, qué varón. Entonces no juzguemos ni siquiera por las apariencias. Este discernimiento de espíritus no tiene que ver con colmilludo o buen ojo, yo soy bien pilas o yo tengo experiencia. Lee Cielo Hechos 16:16. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. ¿Qué era esta mujercita? ¿Qué tenía esa mujer? Espíritu de adivinación. Es la versión LBL a la de las Américas. Creo que la de 60 dice pitonisa. No sé si me está viendo todavía mi hermanito Barajas, porque hay solo 13. No sé si es espíritu pitoniza, pero era adivina, porque ella trabajaba y daba grandes ganancias a sus amos, porque leía las cartas, porque leía el futuro, porque leía el horóscopo. Era una bruja, pues, ¿verdad? Verso 17.
Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo. ¿Pueden haber seguidores de apóstoles? Sí. Con espíritu de adivinación. Sí, amén, amén. Ay, Dios mío, por eso digo que esto está bien complicado, porque pueden haber seguidores con espíritus pitonizos o espíritus de adivinación. Así o espíritus inmundos. ¿Y qué? Y oiga lo que decía esta mujer. Gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Oiga, estaban diciendo verdades. Porque ella está, y oiga, hasta amén, amén, hasta más fuerte daban el amén que las demás. Gritaba, estos son siervos. O sea, ¿por qué gritaba? Porque como que les estaba promocionando a Pablo, que ellos eran hombres, su mensaje, como que ella era la altavoz. ¿Y qué gritaba? Estos son siervos del Dios Altísimo. ¿La verdad? Clara. Estaban proclamando verdad. No era mentira. Estaban diciendo verdad. Quienes os proclaman el camino de la salvación. Casi que por favor vayan y escúchenlos y arrepiéntanse. Pero lo estaban haciendo y oiga, el apóstol Pablo pasó un día, pasaron 2 días y al apóstol Pablo tranquilo, pero dice que después de muchos días ya el espíritu de Pablo se activó, el discernimiento de espíritus. Esto es para que usted y yo veamos que estos no se mueven a nuestro antojo. Puede que alguien diga, y el apóstol y el pastor no se ha dado cuenta. ¿Y es pastor? Tranquilo. El Señor en su tiempo cae el discernimiento, el don de discernimiento de espíritus, y a lo mejor alguien que predique, alguien que cante, alguien que alabe, alguien que dance. Imagínense que el Señor nos diga, esa jovencita tiene un espíritu de tal cosa. ¿Para qué estaba anunciando Dios? ¿Qué hicieron con esta mujer? Claro. La liberaron y la echaron fuera al espíritu, no a la divina, al espíritu, hermano. Así es. Entonces, el Señor me muestra que en la alabanza, el Señor me muestra que en la danza, el Señor me muestra que en el servicio, el Señor me muestra que con los niños hay esto, aquello, es para echarlo fuera. Así es, aleluya, para hacer algo, ¿verdad? ¿Necesitamos o no estos dones en la administración, cielo? Imagínate. Si no lo hacemos con estos dones, como dijo mi esposita, vamos a caer como psicólogos. Los psicólogos por lo menos estudian y dicen algo, pero nosotros podemos estar ahí cantinfleando, ¿verdad? Por eso es que mire, hermano, así es. de los 6 que ya levantaron su manita, ¿cómo estamos después de escuchar esto? Siguen en pie, dice. ¿Estaremos capacitados? No. Porque el viernes, sábado vienen jóvenes y si se nos lanzan y hay que ministrarlos, tenemos de qué al sábado para que se activen estos dones. Dice mi Tito, perdón, sí. En la versión Bober Cantera dice que espíritu pitónico. Gracias, mi hermanito. Versión Bober Cantera, espíritu pitonizo. No habrán en las congregaciones esos que gritan, amén, aleluya, gloria a Dios. O peor aún, que hasta profeticen por un espíritu, no del Espíritu Santo. Así es. Por eso dice, probad los espíritus. Hay que probar los espíritus, hermano amado. Entonces, bueno, yo lo dejo aquí porque ya me pasé un poquito. Perdón, mi hermanito, perdone. Si se fue, perdón, hermano. Pero había que decir esto. Se tenía que decir y se dijo. Así ¿verdad? es, amén, Perdón, amén. pensé que no iba a llevar mucho tiempo, pero nos quedamos pendiente con realmente parte 2, si usted quiere. Amén. Porque el Espíritu Santo tiene que ser el autor de las ministraciones. Así es, amén. Y a ti y a mí solo nos va a usar porque nos dejemos usar y porque estos dones estén fluyendo a través de nosotros. Aleluya, ¿verdad? amén. No sé si te quedas con alguna conclusión, cielo, de lo que vimos, escuchamos o comentarios, no sé. Como dicen que hay que anhelar los mejores dones, yo quisiera el de discernimiento de espíritus. Ay, Dios mío. Es lo que ese es el que yo quisiera. Ese estaría lindo, cielo. Que fíjate que
yo a veces como que siento cierto roce con como que hay cosas que a uno, el don de la sospecha, ¿no? Como que hay cosas que a uno no, como que no hacen clic. No hacen clic con el espíritu, ¿verdad? Entonces... ¿Algunos actos de algunas personas, de algunos hermanos, o a qué te refieres? Sí, ciertas personas. Y cabal ha sido... No me he equivocado, pues creo que son personas que digo, no es que sean personas que sean... que vengan de las tinieblas, ¿no? Sino simplemente actitudes. Que son personas que se dejaron utilizar por el diablo, ¿va? Por algún espíritu inmundo. Y yo lo sentía, lo percibía y no me equivoqué, ¿verdad? Entonces, pero no así como tal el don así de discernimiento de espíritus, no. Pero sí me gustaría, me gustaría mucho ese. Y es que fíjate, cielo, que cuando una persona profetiza en el espíritu, no sé si a ti te pase, pero a mí me ha pasado en muchas ocasiones que cuando empiezan a hablar en otras lenguas, hasta ahí uno ya empieza a erizarse. O sea, uno dice, ay, y muchas veces que Dios nos ha hablado aquí, solo empiezan las lenguas y digo, ay, Dios mío, ¿ahora qué hice? Casi algo me ministro, ¿ah? ¿Ahora qué hice, Señor? Ay, Dios mío, ¿ahora qué hicieron mis hijos? Ahí dice que pura llorona, ay, mis hijos, ¿ahora qué hicieron? Yo siento un escalofrío por lo que tú dices, cielo, ¿verdad? Que no es lo mismo que uno sospeche a que uno tenga la certeza por el Espíritu. Sería muy distinto. Imagínense que viniera alguien, hermano, Dios me mostró tal y tal espíritu en tal y tal persona. Obviamente eso no significa que nosotros digamos, ay, entonces bajémoslas, corrámoslas, echémoslas, no. ¿Qué hay que hacer, Señor? ¿Qué hay que hacer con esta palabra? Son advertencias, son amenazas, puro foda, ¿eh? Son fortalezas, son oportunidades, son debilidades, son amenazas. ¿Qué tengo que hacerse? Un foda ahí espiritual. Ok, ¿qué hago con esto, Señor? Es para que lo eche fuera, es para que lo baje, es para que lo reprenda, es para que lo confronte, es para que me espere. Mire, usted que tiene el don, ya la hizo. El problema lo tiene uno, la autoridad, porque usted viene y me dice, hermano, tal y tal cosa. Usted ya con decírmelo a mí, usted ya salvó. El problema, la bronca la tengo yo. ¿Y qué hacemos con eso, Dios mío? ¿Qué hacemos con esa palabra que Dios está revelando? Amén, amén. ¿Verdad? Bueno, le dejo a usted la pregunta, hermanito, ¿usted con qué se queda? Pero me gusta lo que tú dices y creo que es el versículo que sigue, cielo. Si quieres déjalo ir, diga. Que, donde dice que hay que anhelar los mejores dones. Quédese con 1 Corintios 12:31, con todo. Así como dicen aquí, con todo, cielo. Amén, amén. Con todo, hermano. Yo no sé por qué dice ahí, ¿verdad? Con todo, anhelad los mejores dones. Pero con todo, hermano, con su cuerpo, con su alma, métale pasión y con su espíritu, con todo, anhelemos los mejores dones. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. ¿Ah? Amén, Bueno, amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Cierre Amén. sus ojitos. Si nos aguantó hasta aquí, que Dios lo bendiga, hermano. Vamos a orar en esta tarde, que el Señor nos dé, híjoles, hermano, nos capacite con estos dones. ¿Le parece? Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta tarde, noche, te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza, por esta aplicación de los dones en la administración. Yo te vengo a pedir, Señor, por esas personas que han levantado su mano, que han anhelado en su corazón servirte en esta área, que podamos entender por el Espíritu que es muy delicado porque vamos a trabajar con almas y que nos están dando almas para liberarlas, no para apaciguarlas ni para hacerles ahí la barba ni acariciarles su cabecita, no. Nos estás mandando almas, Señor, para liberarlas en el nombre de Jesús. Que sirva esta enseñanza, Padre bendito de la gloria, para motivar a tu pueblo, para que anhelen con todo los mejores dones. En el nombre de Jesús yo te lo vengo a pedir, a suplicar. Bendigo a Familia Maranata y haznos crecer en esta área. Haznos madurar y levanta siervos y siervas en el área de la administración. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén, que el Señor le bendiga. Nos vemos mañana al culto de Nesa y el día miércoles discipulado de servidores, no se lo pierda. Que Dios le bendiga, amén, amén.